¿Cómo? Como si la masa estuviera en el centro, ¿no? O sea, digamos, esta es tu vista en planta. Digamos que por aquí va a estar el diafragma, que debería ser este el B, ¿no? O este, según la dirección que estés analizando. Pero llegó la norma y dijo, bueno, saca un rectángulo por que envuelva los muros hasta donde vayan los muros. Por los ejes, sí. O bueno, algunos también lo pueden tomar hasta el borde, pero bueno. En casa me tocó dejarlo hasta el eje, porque yo tenía, están puestos los ejes de los muros. Puede haber una pequeña diferencia, pero en centímetros, si usted quiere colocarlo en los bordes. ¿Sí? O sea, ese es tu diafragma real, pero ese es tu diafragma, o llamémoslo que, el área que dice la norma que tome el rectángulo menor. O sea, este sería el rectángulo que envuelve los muros estructurales. ¿Sí? No importa si haya, tú me dices que si hay vacío, no, haga un rectángulo. Recuerden que esto es como aproximado, o sea, todo es aproximado. Que en vez de longitud aquí, ¿qué debería ir? Lo analizamos en la clase pasada. La rigidez. Lo hicimos con rigidez y dio más todavía de excentricidad. Pero como no hay un límite y la única es esta, pues normativamente, así como si fuésemos abogados, pues es lo único que hay como para comparar si es excéntrico o no. Y con longitud no está tan bien porque no es proporcional, ¿se acuerdan? H sobre L al cubo está la fórmula de rigidez, no es proporcional con respecto a la longitud, por eso hay, digamos, diferencias. Entonces, para definir este B, tenemos que trazar este rectángulo. ¿Sí queda claro cómo trazarlo? O sea, trácelo por donde encuentre los muros más grandes, tal que quede un rectángulo que envuelva todos los muros. ¿Sí? Ahora, ¿el B de qué depende? De la dirección. Por ejemplo, si yo quiero analizar la simetría de muros en X, o sea, esto de color azul, ¿cuál es el B? ¿Lo mido en X o lo mido en Y? En Y. ¿Por qué lo mido en Y? Porque esto es como un símil de ¿qué? Centro de masa. Del centro de masa y el centro de rigidez, esta parte de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar con estos muros en X la excentricidad natural, ¿qué debería medir? La dimensión perpendicular a esos muros, ¿cierto? O sea, este sería el B para los muros en X. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren medir los brazos que aportan al centro de rigidez, estos B serían ¿en qué dirección para esos muros en X? ¿En dirección Y o en dirección X? En Y también, o sea, serían los brazos, serían estos B, que serían dirección Y. ¿Sí me van a entender? Así te ubicas, para no enredarse mucho. O sea, haz un símil con la excentricidad. Entonces B medios es el centro de masa ficticio, ¿sí? Y LM por B sobre LMI, ¿qué es? ¿Como un centro de qué? Rigidez ficticio. Entonces aquí que el centro de masa, centro de rigidez. Y yo al restar estos dos, ¿qué saco? La excentricidad natural, pero no es real, sobre B, estoy comparando la excentricidad sobre B y si lo multiplico por 100 me queda como porcentaje, o sea que sería como 15%. O sea que siempre la excentricidad, la verdadera, sería siempre mayor a esta. No sé si siempre, Porque si es L al cubo, entonces sí, pero podría aumentar siempre que dependa de la longitud. habría que probarlo, pero puede ser, sí, habría que probarlo. Profe, la B minúscula en referencia desde dónde se Desde el borde del rectángulo que usted definió, no es del diafragma. No, de hecho creo que se podría el diafragma, porque si usted pone B y ve acá todas referencias con respecto a este sí, pero es mejor que lo tome todo desde aquí, sí, desde el rectángulo. ¿Sí? Profe, en ese caso, ese muro que está abajo tendría de B minúscula 0. Exacto. Pero y usted, bueno, ¿y dónde está ese muro? Pues va a estar aquí al denominador. ¿Sí? ¿Cómo? Es que nosotros estábamos haciendo el ejercicio propio de hacer excentricidades y nosotros tomamos el rectángulo por fuera, o sea, rodeando
los muros. Entonces, para nosotros, como nuestra abscisa, la ordenada, para el primer murito de abajo, ¿Listo? sería la mitad de Queda un poquitico. espesor. Lo pueden tomar otra vez a ejes. Es que si lo comparan con casas lo está haciendo a ejes. Ah, Pues porque se programó los muros a ejes, no con espesores. ¿Sí? Y si usted lo hace a mano, lo puede hacer a ejes o en contorno. Al final te da muy parecido. Entonces, si sale un punto así, si lo quiere hacer a ejes, hágalo a ejes, si no. En casas también se está haciendo ese cálculo, ¿no? No sé si en la anterior clase alcanzamos a ver ese cálculo de simetría. Para el trabajo final usted lo puede utilizar. Acá en listados, comprobaciones geométricas, distribución simétrica. Está la distribución simétrica de muros, el indicador de excentricidad. ¿Cuánto nos dio a mano este valor de el segundo piso de muros en X? Creo que hicimos uno. 21%. O sea, indicador en Y, pero son los muros en X. 21, sí, punto 21, 21%. ¿Sí? Que van a haber cierta diferencia, sí, porque aquí en casas, ¿cómo se toma el rectángulo? A los ejes, y usted lo puede tomar el contorno. Pero el contorno de los muros, no en el contorno del diafragma, ¿no? Porque pues, lastimosamente así lo hicieron. Yo creo que hasta lo enredaron mal. ¿El de cuánto? Deben decir del diafragma. Yo creo que un arquitecto también se enreda menos con lo del diafragma, la losa. Pero pues a veces hay que cobrar como abogados en esa parte para no tener discusiones. ¿No se podría volver a repetir? O sea, si yo estoy calculando la excentricidad en X, entonces... El indicador, recuerda que es un indicador. Ajá. Entonces, B sería paralelo. A ver, el indicador de excentricidad en X, ¿con qué muro lo sacas? Con muro de Con Y. Y. Entonces, sí, ¿Y los brazos serían en qué dirección? En X. Entonces, pues, O sea, para los muros en Y, los brazos son en X, ¿sí? O sea, los B. Para los muros en X, los brazos son en qué? En Y, y este es B. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienes? lo de la rigidez, pues es que sí nos habíamos quedado como con esa duda para, bueno, rigidez para un piso, para un muro, pues evidentemente nosotros tenemos para el bloque, pero para todo el complejo de muros. A ver, ya saben sacar la rigidez de un muro. Sí. Entonces, cogimos la anterior clase del bloque 2, este y este. Otra vez, ¿cómo se saca? Coloco las propiedades, longitudes, módulo, espesor, altura. Y necesito suponer las fuerzas. Sí. Fuerzas supuestas del método porcéntrico que y eso para cada muro. ¿Y la rigidez de piso cómo sería? La rigidez de piso. ¿Con lo del cortante? No, simplemente es la sumatoria de todos los muros, pero por J, digamos, por dirección. ¿Sí? O sea, que va a haber una rigidez de piso en qué dirección? En X y en Y. Simplemente sería sumar. Ustedes la sumaron en el Excel. Yo le dije sumar y luego comparamos otra tablita si usted quiere comprobar eso. O sea, tiene casas de ayuda para repasar también para el examen, porque aquí tiene cómo ver los listados y aquí en los listados puedes ver también la suma de rigideces y la rigidez de cada muro y puedes comparar. O sea, creo que si usted nos pide la rigidez de un piso, tendría que hacer la suma de todas las rigideces de todas las muros. Sí, sí. Y ya está ahí. Sí. Podría ser algo así. Si usted lo sabe hacer para uno, pues las fuerzas de piso serían diferentes o iguales para cada muro. Todas serían iguales. Porque recuerden que esta la suponemos para cada muro que son iguales a qué? A la fuerza de todo el edificio, pero eso es irreal, simplemente es para hallar rigidez. O sea que lo único que tendría que variar entre muro y muro, ¿qué es? La longitud, porque la altura también permanece constante. Y de pronto el espesor, pero muy pocas veces se varía el espesor, entonces simplemente la longitud. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntabas? Ah, sí, profe. O sea, digamos que tenemos un muro que no es continuo, o sea, viene en el primer piso y en el segundo. Ya. Esa Ese, es la suma por piso. pues,
tú me dices algo así. ¿Sí? Ustedes cuando programaron el Excel les dije que dejaran acá ¿qué? Un L1 y acá un L2. Entonces lo que varía es L1 y L2 y esto afecta a ¿qué parámetro? La inercia. Entonces tiene que haber una inercia que dependa de L1 y L2 y aplican la misma ecuación. O sea, no deje constante inercia por si aparece un cambio así. La inercia puede variar. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienen? De teoría, bajaron todos los sistemas circulares de muros. ¿Sí? No, demostración. A ver, repase cómo identificar un sistema estructural de muros de mampostería. ¿Sí? Los elementos clave de cada uno. ¿Cuáles vimos? Vemos por el más básico, el simple, ¿cuál otro? Confinada, reforzado, reforzado con todas las celdas rellenas, cavidad reforzada, diafragma, reforzada externamente y muro de diafragma al último que. O sea, tengan claro cada uno y sus condiciones particulares más importantes. ¿De qué depende el imprima este? Depende de la resistencia del mortero de pega, ¿cierto? De la altura de la viga depende. Pues sí, de la geometría, ¿no? Sí, sí. Si tiene mortero de la altura, lo que tiene que ver también de los huevos. Sí, sí. De la altura del espesor de pega. también. ¿Sí o no? Aunque no está en la ecuación, ahí en lo que vimos mencionamos algo al respecto. ¿Qué era mejor, colocarle más espesor o menos espesor al mortero de pega? Menos, pero tampoco podemos dejarle sin diferencia. O sea, pegue repasadita eso, póngale la lógica y sobre eso pasará el tema de. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay para Pues las 2 horas de clase. Hace una hora de ñapa. ¿Cómo? Hace una hora de ñapa. para la teoría? No, pero la teoría de... A ver, es que si les van a sacar casas, pues lo hacen casas, pero así mismo el ejercicio es más largo. O sea, si lo hacen más a mano, pues es más corto, pero no pueden comparar con casas, una de dos. Ya dijimos que no, sin casas. Pues. No, sí, está todo. Pero nos da la respuesta. Casas, ¿qué? Podemos agregar con casas. Ya, entonces me preguntan que en el Excel que les pasé, ya saben utilizarlo. Tienen que saber utilizar las herramientas. ¿Sí? Y sobre todo, pues de dónde salen las cosas. No su ecuación exacta, pero sí de dónde salen las cosas y para qué sirven. A ver, FHL, ¿cuánto es? Ya. Todo de las funciones de prima está, digamos, el espesor del mortero. Y si llega a, digamos, a ver una. Pero en las gráficas que él mostraba, sí, está afectada la altura del mortero. Era altura versus Bueno, entonces, resistencia. pregunta a la compañera qué era sistema estructural. Ese dato es para calcular el periodo aproximado. ¿Por qué necesita un periodo aproximado? Ok, muy bien, pero al final recuerden que este periodo aproximado lo tienen que comparar contra el periodo en X y el periodo en Y, ¿cierto? Reales. ¿Y cómo saca esos periodos reales? Con la masa y la rigidez. Pero usted para calcular rigidez, ¿qué necesita? Las fuerzas. Y para calcular fuerza, ¿qué necesita? El SA. Entonces, por eso es que de primera mano usted necesita como suponer algo. ¿Cuánto vale el aproximado? Y los reales los tiene una vez obtenida la rigidez y la masa. ¿Sí? Entonces, el aproximado depende de un sistema estructural. Un periodo aproximado para una misma casa de 2 pisos en pórticos, mampostería, ¿será el mismo periodo aproximado?
¿Cuál sería mayor? ¿El de pórticos o el de muros de mampostería? El de pórticos, porque los pórticos son más que flexibles. ¿Sí? Entonces, para cada sistema estructural existen unos coeficientes de sub t y alfa, que estos vienen de investigaciones, de tesis, de estudiantes que fueron a medir edificios, hicieron correlaciones entre la altura y sacaron estos dos coeficientes. ¿Sí? ¿Esa altura es total o es por piso? Esta altura es total. Muy bien. Esta es h total. Es decir, que es la altura del edificio. ¿Cómo midieron los periodos de un edificio? Uno puede colocar acelerómetros en un edificio, medir las aceleraciones, y las aceleraciones le va dando a usted una gráfica, y al medir esto, ¿eso qué es? Entre dos picos. El periodo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, este edificio tiene tanta altura, dio tanto periodo. Y con una ecuación exponencial, pues la aproximaron. Entonces, este C sub T y alfa dependen de ese sistema estructural. Entonces, ahí existen varios. ¿El de uno cuál es? Pórticos. ¿Y el de nosotros cuál sería? Dice, todos los sistemas de muros estructurales basados en muros de rigidez similar o mayor al de muros de concreto más mampostería. ¿Sí? Ok, ¿qué otra pregunta tiene? Justamente pues para poder decir ese periodo se alargaba lo que se nos hacía. ¿Acá qué periodo colocas? El aproximado, porque todavía no tiene rigidez. O sea que si ustedes quieren calcular rigidez de un muro, pues colocan ahí el aproximado. Que si está dentro de la meseta, es decir, que el periodo aproximado es menor al T sub C, ¿qué te va a dar siempre? En la meseta, el SA en la meseta. Pero si el T sub A es mayor a T sub C, pues te va a dar en la curva. Yo podría amarrar esa casilla del T. Ah, sí, pero es como el cálculo inicial. Es que, ¿qué te dice la norma? Aplica ese aproximado, listo. Calcula todas tus fuerzas, tus rigideces, ¿cierto? Llegas y hallas el real. Luego pones SA, o sea, evalúas SA en el periodo en X y evalúas SA en el periodo en Y. Si este valor de S sub A difiere más del, no recuerdo si el 10 o el 20% de que usted asumió inicialmente, tienes que volver a recalcular todo. Y si no, te quedas con los cálculos ya hechos. ¿Cómo? Como iterar. Muy bien. Pero, por ejemplo, si estos T sub X, T sub Y siguen estando en la meseta, ¿qué te va a dar SA? Lo mismo otra vez, entonces, ¿para qué va a iterar? Porque te va a dar lo mismo. O sea, si va y esto es diferente porque no cayó en la meseta y no acá, pues evalúa. Si es más del 10 o 20%, ahí está la norma, no recuerdo, uno de los dos. Ya tienes que volver a hacer todo otra vez. ¿Sí? ¿Alguien más? No, mire, que a mí no se vive. Está flojo eso. ¿Qué otra pregunta? Solamente. Yo le haré la pregunta del jueves. Habías dicho que Ricardo tiene desde la clase de AutoCAD, desde que empezó a hacer todo. Lo tiene subido de pronto. No subió nada. Entonces lo enseñamos a pero esto lo vimos el 19 de septiembre. Sí, pero aquí ya está. Es que vos le tienes la misma ficha a todo. Vamos a recordar algo muy rápido de estructuras 1 o 2. Pero lo subimos. Creo que este es el primero. Ya lo pagamos. No, bien. ¿A qué era igual el cortante directo en los muros? No sé si lo alcanzamos a ver la cosa. El cortante directo en los muros. ¿Cómo distribuye
el cortante que le llega a cada piso en cada muro. Ay, creo que esta fue. O sea, tenemos una planta de muros y aquí le llega el cortante de piso. ¿Cómo distribuye el cortante de piso entre los muros? Son una rigidez. El cortante directo en cada muro es igual a cortante de piso por la rigidez sobre. Pero esta sumatoria de rigidez sería por dirección, ¿cierto? Este es el cortante directo en los muros, que creo que lo alcanzamos a ver la clase pasada. Eso sí, suponiendo, muchachos, que todos los resortes es cada muro, todos los muros están en paralelos, en un sistema de resorte en paralelo. Eso quiere decir que el diafragma es rígido y la deriva en el centro de masa de todos los muros es igual. Es decir, cuando viene un sismo en Y, si medimos el desplazamiento en el centro de masa, todos los muros se desplazan lo mismo, la deriva en el centro de masa. Y bajo esa suposición, que el diafragma es rígido y que la deriva nos da el del centro de masa, podemos aplicar esa sencilla ecuación: cortante de piso por rigidez de muro sobre sumatoria de rigidez. Esto es solamente para el diafragma rígido. ¿Alguien recuerda si el diafragma es flexible, cómo se hace la distribución de cortante? Como por anchos aferentes, ya no por rigidez, sino anchos aferentes, que sería el caso de una cubierta liviana, algún techo. Pero para nuestro ejercicio estamos suponiendo todo rígido para mayor simplicidad. Eso es para entrar al espectro y mirar que bueno. Momento torsor. Eso es un recordatorio. ¿Cómo se calcula el momento torsor? ¿Y cuál es esa distancia? La excentricidad. Debería ser la excentricidad natural, pero en sí es la de diseño. ¿Cuál es la excentricidad de diseño? La accidental. La natural más o menos la accidental. Entonces, suponiendo que esta es la de diseño, entonces el momento torsor sería la fuerza por ese brazo de distancia que es la excentricidad. Pero ¿cómo calculamos los momentos torsores? En cada piso. La del piso 3, fuerza 3, ¿por qué? La del 2, pero hay que sumarle ¿qué? La de anterior, porque se van acumulando. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si uno hace un diagrama de momento torsor de todo el edificio, queda comúnmente así, a menos de que en un piso este vaya y cambie de posición con respecto al resto, si no, no sume y no reste. ¿Sí? Puede pasar. Entonces ahí le digo, recorderéis que el del 3 pues sería lo que hablamos, el del 2 el anterior más el de ese piso y así. Entonces, si dejamos en la misma posición en todos los pisos, el momento torsor debería ser más grande abajo. Entonces, pero también tenemos en edificios o en sistemas estructurales, tenemos que el primer piso tiene los mayores cortantes torsores, momentos torsores. Ahora, ese momento torsor, ¿cómo lo distribuimos entre los muros? ¿Alguien recuerda? Y sigan una décima. ¿Cómo distribuimos el momento torsor en los muros? O sea, ese es el cálculo del momento torsor. Ese momento torsor va a hacer que la losa gire. ¿Cómo distribuimos ese momento torsor en los muros? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? No. ¿Alguien una decimita ahí? Más o menos. O sea, mire, tenemos aquí un diafragma y suponiendo esa fuerza ¿en qué dirección es?
en Y, digamos, ¿sí? Acá está el centro de masa y acá está el centro de rigidez. Por acá tenemos algunos muros. 26. ¿Cómo calculamos la torsión? ¿Dónde se aplica la fuerza? ¿El centro de masa o centro de rigidez? Centro de masa y responde por el centro de rigidez. Eso forma un par que en este caso sería en sentido antirrotacional. Y ese sería el momento torsor. Aquí lo sacamos mediante la suma que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo distribuye el momento torsor en los muros? Primero tienen que saber que hay un giro. ¿Y el giro se produce a partir de qué punto? El centro rígido. Es como si yo pusiese un punto de pivote aquí y hiciera girar la losa a partir de ese punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos ese giro? Momento torsor sobre rigidez torsional. Entonces hay que definir qué es rigidez torsional. ¿Alguien recuerda qué era rigidez torsional? Pregunta: si esto intenta torcerse, como en una mesa, que esto intenta torcerse así, ¿qué va a influir en esa rigidez? ¿Solamente los muros en X? ¿Solamente los muros en Y? ¿O todos? Todos, ¿cierto? Cuando él intenta hacer eso, todos participan. Entonces aquí tienen que ir la sumatoria de rigideces de los muros en X, pero por su posición para los muros en X, en Y, ¿sí? Recuerden que los dados son en Y, pero este va a ser un Y', porque es la distancia no con respecto al centro de masa, sino con respecto al centro del pivote, que sería el centro de rigidez. De distancia con respecto al centro de rigidez. Y este va al cuadrado, más KY por X' y también al cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hicieron ese cálculo en el Estructuras 1 de rigidez torsional? Ok, además que sí. Bueno, ahorita no vamos a gastar mucho tiempo en eso, entonces vamos a consultarlo en casas para saber cuánto vale. Vamos a listados, resultados de análisis y consultémoslo acá en propiedades de losa, creo que está. Aquí está, resumen de las losas. Bueno, esta es la suma de rigidez en X, suma de rigidez en Y, y esta es la rigidez torsional. Aquí me acabo de dar cuenta de un error. Aquí hay un error en las unidades. ¿Cuál debería ser la unidad del S? ¿Cuáles son unidades de momento torsor? Kilonewton metro. ¿Sí? Y el S, o sea, ¿de qué debería ser? Radial. Muy bien. ¿Y el S debería ser? Sí. O sea, aquí la unidad está mal, desde kilonewton metro sobre radial. ¿Sí? Y nos dice que para la losa 1 es de 5 millones y para la losa 2 de 2.2 millones. ¿Sí? Esos números siempre dan grandes. Hagamos un ejemplo en la losa 2. Entonces escribamos el S de la losa 2 es igual a 2.236.285. ¿Por qué la rigidez torsional en la losa 2 es más pequeña? Porque la rigidez de los muros en la parte de arriba era más pequeña. Listo. Esa es la rigidez torsional. ¿Cuál sería el momento torsor? ¿Cómo calcularían el momento torsor? El piso 2. Muros piso 2 y losa piso 1.
Que tiene 10 en... ¿Cómo? ¿Cómo calcularíamos el momento torsor? Con lo que acabamos de ver. Creo que subí 2 más. El momento torsor ¿No te parece? en el piso 2. Subí 2 más de la persona. Pero tenemos que referenciar para qué sismo. Porque no es lo mismo momento torsor para el sismo en Y que para el sismo en X. ¿Cuál sismo escogemos? En X, entonces sería momento torsor en 2 debido al sismo en X. ¿Sería igual a cuánto? Según la gráfica que vimos acá, estamos en el piso 2, acá arriba, eliminando un piso. ¿Cuál sería la fuerza en el piso 2? Las que ya calculamos mediante fuerza oriental equivalente, no sé si las anotaron. 212. ¿Y la excentricidad? No sé si lo hemos calculado, si no, pues tomemos la de casas para... Es que tienes perfil como privado. Vamos a casas y vemos también los resultados. Sí, si no me envíes el número, por favor. Las excentricidades. ¿Qué excentricidad debería haber si yo pongo el sismo en X? ¿La excentricidad en Y o en X? En Y. Entonces... A ver, vamos a ver si están ahí. Ajá. Losa estructural piso 2. Cortante sísmico, fuerza sísmica 211, 212. Excentricidades en X y en Y. Y necesitamos en Y. O sea, ¿cuál escogemos de los dos? O sea, recuerden que uno es excentricidad de diseño 1 y el otro es excentricidad de diseño 2. Cojamos el mayor, o sea, 3.6 metros, que era excentricidad grandota que tiene ahí por efecto de que el arquitecto le quitó casi todos los muros de fachada, ¿cierto? Entonces, tenemos por 3.60. Dejémoslo con los signos, trabajémoslo como lo está trabajando el programa. Estos signos salen de las restas, de excentricidad natural menos. Del centro de rigidez menos centro de masa, en esa salen esos signos. Digamos que eso quiere decir un sentido del momento y listo. ¿Cuánto da esa multiplicación? 212 por 3.60. 773.2. Ok, que sería este valor de aquí. 762. Bueno, negativo. Menos 762. ¿Punto qué? 63. 763.2. 3 puntos. Listo. Según el programa este negativo, ¿qué será? ¿Horario o antihorario? A ver, analicemos eso. Él aplica siempre el sismo en sentido positivo, o sea, hacia la derecha. Y si mi centro de masa de nuestra estructura está aquí y el centro de rigidez está por acá, ¿cierto? ¿Aplico la fuerza en dónde? Centro de masa y reacción en el centro de rigidez, o sea que este me está indicando en qué sentido es. Antihorario. Es un sentido simplemente. Negativo para el programa es antihorario. Ahora, ¿cómo calculamos el giro? El giro que tiene esa losa al torcerse. Con el momento torsor dividido entre la rigidez torsional del piso. Entonces hagan esa división y me dicen cuánto da ese cociente. Recuerden que aquí tomamos esta excentricidad y la excentricidad de diseño 2, porque a probarlo simplemente es la de mayor magnitud. Claro, claro. Sí, este está en kilonewton, esa fuerza. Y este está en metros. Ajá.
¿Es este valor? Es ¿Negativo? 5. Menos 3.41 por 10 elevado a la menos 4 radianes. La división. Momento torsor sobre rigidez torsional. Y la S2, Y del programa con esta fórmula, que pues ya. de aquí a que lo hagamos nos demoramos media hora, entonces mejor. Salgo de programa. Sí. Pero pues tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Sino que aquí nos tocaría ponernos manualmente cada estas distancias, porque nosotros no tenemos Y' todavía, tenemos es Y y XY con respecto a un punto de origen. Y Y' y X', ¿qué son? Con respecto al centro de rigidez, entonces habría que sacar esas distancias. O si lo tiene en Excel, habría que hacer la resta entre los dos puntos. Ahora, ya tenemos el giro. Y ajá, ¿cómo llegamos a la deriva torsional o al cortante torsional? ¿Alguien recuerda? ¿No? Desde ahí también una décima. Con geometría, ¿no? Eso, muy bien. ¿Cómo con geometría? Desde el punto de rigidez hasta el punto más lejano del círculo. Ok, ¿y qué más? Deriva en X en Y. ¿Cómo sería la deriva torsional? Entonces, Ahora, no me acuerdo bien, pero sí. vemos que aquí tenemos el centro de rigidez y acá tenemos un muro, ¿cierto? Entonces sabemos que el giro de esa losa, ¿cuánto es? 0,0. Es 70. ¿Esta distancia cuál es? Y'. Y queremos esta distancia de aquí a aquí, que sería la deriva torsional. Entonces, la tangente de ese ángulo es igual a la deriva torsional sobre Y'. Pero, echando un poquito de aproximación, podemos decir que la tangente θ es igual a, porque este ángulo es bien chiquito, a θ. Entonces θ es igual a la deriva torsional sobre Y', y me interesa la deriva torsional, entonces igual a θ por Y'. ¿Sí? Ok. Calculemos esa deriva torsional de un muro. Escojamos un muro entonces, porque ya tenemos que tener los datos de un muro. Escojamos qué muro hay de el MX1, que es el que está más alejadito. Pero ese MX1 va a tener un problema. Si yo aplico esta fuerza así, ese MX1 va a tener un problemita. Aquí está el centro. Estamos haciendo en esta losa. Miren esa centrifugadora tan grande. Aquí estoy aplicando el centro de la fuerza, el centro de masa. Y aquí la reacción, o sea, el momento de torsores, como lo hemos visto en el fibulario. ¿Qué va a pasar con este muro? Se va a ir con la deriva torsional hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la fuerza torsional también va a ser en ese mismo sentido. Es decir, que cuando apliquemos el cortante directo va a ser ¿hacia dónde? El directo. Hacia la derecha. ¿Y el torsional? Entonces se van a poner entre ellos. Entonces si los ponemos en un cálculo ahí, dentro del programa lo va a hacer 0, pues para que no, para efectos críticos va a tomar este como el mayor o este como el mayor. Entonces se van a terminar restando. Bueno, seguimos con, hacemos el de X o hacemos uno que sume. Este debería sumar un poquito. ¿Este que suma? Listo, entonces ¿este qué muro es? MX5, listo. Entonces, para MX5, por favor mida la distancia entre el centro de rigidez y el MX5. ¿En planos o en dónde? A ver. No, aquí podemos hacerlo en casas. Escogemos ahí el centro de rigidez. ¿En qué posición está? 678. ¿Sí? O sea, el centro de rigidez
con respecto al punto de origen, que creo que está en este mismo diafragma. Por acá está el punto de origen, ¿cierto? En toda la esquina del diafragma. Entonces, la distancia de aquí a aquí es 6.78. Y ahora miren la distancia hacia el muro, también en dirección Y. ¿Cuánto es esa distancia al muro? Esa sería la ordenada o la abscisa. La ordenada debería estar aquí. Debería ser esta, 287. O también podemos ir a ver acá en el listado, muro MX5, la ordenada 287. Ajá. 287. Entonces, ¿cuánto vale Y'? ¿Qué es la distancia del centro de rigidez hacia el muro? La resta entre estos dos. 3 puntos. Listo, entonces ya tenemos Y'. Ya tenemos el ángulo también. Entonces, por favor, calcule la deriva torsional. Eso no entra. ¿Cómo? Eso no entra. No. Y esto es de estructura. Es un repaso para que usted se acuerde qué tanto afecta a un muro también, igual que en un porte. Estoy tomándolo como un repaso. ¿Cómo? Yendo perdido. Este por este da metros. ¿Cómo? 1.3 milímetros. Ok. Miremos en el programa a ver cuánto nos da esa deriva torsional. ¿Cuánto pasaron ustedes? Entonces busquemos acá la deriva torsional de los muros en X. Acá está muro MX5, ¿cierto? Deriva torsional, ¿cuál fue? ¿Simplicidad de diseño 1 o 2? La 2, TR2, 1.3. Esa es la deriva torsional, pero ¿cómo calculamos el cortante torsional? Recuerden que la ecuación básica de rigidez es igual a ¿qué? Cortante sobre deriva. Por lo tanto, cortante sería igual a rigidez por deriva. Entonces, cortante torsional debería ser la rigidez de ese muro, lo cae, por la deriva, que sería esa deriva torsional. La rigidez de ese muro, ¿cuánto es? Ustedes saben sacarla, ¿cierto? 5067. Y la deriva, pues 1.3 milímetros, lo divido entre 1000 para pasarlo a metros, porque este está en kilonewton por metro lineal. Y por favor saque simplemente un repaso para que usted recuerde que tanto influye en la deriva. ¿Cómo? 6.74. ¿No subió los de la anterior semana? Entonces, vamos a confirmar acá. Cortante 6.7, torsional 2 en el muro MX5. ¿Listo? Y el cortante total sería igual a ¿cuánto? Al cortante directo más el cortante torsional. Entonces sumaríamos el directo, que digamos que ya lo hallamos, 29.8 más ese torsional 6.7, 36.6. Y ahí tendríamos el cálculo de un cortante torsional. Y total. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál es el mayor? ¿De este? Miren, acá es el negativo que habíamos dicho en el MX1, ¿no? Por ahora no lo escogimos, porque si este es negativo, ¿cómo va la fuerza?
negativa, entonces se restarían con esta. Y el programa lo que está haciendo no es restándole, no es dejando el mismo directo para efectos críticos. ¿Sí? Como si no hubiese torsión. ¿Sí queda claro? ¿Listo? Ese era el recorder ese que quería hacer de distribución de cortantes. Igual que el cortante total es igual al directo más el torsor, la deriva total sería igual a ¿cuánto? A la deriva en el centro de masa más ¿cuánto? Más la deriva torsional y más la deriva P delta. Nosotros ya hemos visto la del centro de masa, la torsional que acabamos de ver, y la P delta, pues en casas no es crítico, porque los efectos P delta son efectos de segundo orden, pero cuando la estructura es muy flexible. Aunque el programa está también chequeando efectos P delta con el índice de estabilidad. ¿Cuál es el límite de deriva? Coloquemos esta diapositiva, recordarles un poquito. ¿Se mueve el mouse? Allá. ¿Se mueve el mouse? A ver, el límite de deriva es 1 o 0.5%. Dale con pulsar. 0.5 para casas podemos ponerlo sin problema y es más crítico, ¿no? Porque dice mampostería que cumple, bueno, unos requisitos. Y el 1% es para concreto reforzado, metálicas y de manera en general. También puede aplicarse para mampostería, pero tiene que cumplir con unos requisitos de falla por flexión. Entonces, este es más crítico cuando falla por cortante, la mampostería, y usualmente se deja como 0.5% en casas. Que usualmente en casas las fallas de los muros son por cortante, no por flexión. Recuerden cómo sacamos las derivas. Si estamos en un programa como ITAPS, con la diferencia de desplazamientos. O sea, nosotros desde el programa ya tenemos las derivas directas, pero esta deriva pues debería ser desplazamiento del piso J menos desplazamiento J menos 1, Es que vos grabas a ¿sí? 60 cuadros. Que sería la diferencia entre desplazamientos. Si tiene este desplazamiento de aquí a aquí, UJ, y tiene la de este desplazamiento de aquí a aquí, UJ menos 1, la deriva de este piso pues la saca con la diferencia de desplazamientos. Nosotros allá estamos obteniendo directamente las derivas porque no tenemos desplazamientos sino derivas de una vez. Pero en un programa como ITAS, que es matricial, se tienen los desplazamientos, entonces usted debería hacer la resta de los dos y lo hace en ITAS. ¿Sí? ¿Y HPI qué es? La altura de piso. Entonces, cuando usted está sacando derivas, tiene que tomar la deriva total, dividirla entre la altura y por 100 y saca el porcentaje de deriva con respecto a la altura de piso, y eso es lo que chequea ahí. ¿Para qué se hace el límite de deriva? ¿Cuál es la finalidad? Para las separaciones. El límite de deriva. O sea, ¿para qué imponer ese límite de deriva? Yo sufriendo con 60. ¿Por qué tenemos que imponer ese límite de deriva? Para que no sea demasiado flexible. Una es esa, ¿qué otra? Para evitar daños, ¿no? Porque desplazamiento y formación es sinónimo de daños. Entonces, entre mayor deriva, mayor daño. Entonces, esto es para evitar daños tanto en elementos estructurales como no estructurales. Que no se sobrepase ese límite para evitar daños. ¿Alguna pregunta de deriva? Si recuerdan, es deriva todo, ¿no? ¿Alguna vez calcularon derivas P delta o saben cómo calcularlas? ¿O cómo saber si es necesario calcularlas?
había que calcular un factor de estabilidad Q, no sé si lo ven. ¿Sí? Que cuando superaba un límite era inestable. Si estaba entre un rango había que calcular P delta, si no, no hay necesidad. La mayoría de casas, este Q es menor a 0.1 en la mayoría de casas de mampostería. Y si Q es menor a 0.1, no hay necesidad de calcular efectos P delta. En otras palabras, ¿cuánto vale la área de P delta si se cumple esto? Pues 0 lo puede poner como 0. El programa internamente está calculando el Q. Vamos a ver cómo está aquí el Q en el programa. Es sencillo calcular ese índice. Este Q se llama índice de estabilidad. Índice de estabilidad. ¿Cuánto está dando el programa para la losa del piso 2? Para la fórmula del Q. Ok, entonces, ¿quieren recordar? Q va a ser igual. Si vamos a efectos P delta, la demostración es lo que se deforma aquí, que sería el delta. Y con respecto al peso de la estructura, el momento aquí en la base es P por delta. Entonces el Q va a ser igual en el numerador P delta y en el denominador el cortante de piso por la altura de piso. ¿Sí? O sea, este es el momento P delta. ¿Qué tan grande es los efectos de segundo orden? Cuando la estructura se deforma un poquito, ¿qué tanto lo afecta la carga gravitacional? Que esto es más crítico ¿en qué? ¿En pórticos o en muros? En pórticos, porque es más flexible. Por eso digo que pues, da muy bajito. Miren que da 0.018. Si quieren calculemos uno. Esta deriva se toma como la deriva del centro de masa, que es la misma para todo el piso. Este P deberíamos estar en la capacidad de calcularlo. A ver. P es D más L, cargas muertas más cargas vivas. ¿Cuánto suman nuestras cargas muertas más cargas vivas en el segundo piso? Hallemos P en el segundo piso. ¿Cómo lo hallaríamos? Eso fue, a ver, con los datos que pusimos en casas o con los datos que tienen en el cuaderno. ¿Cuál fue la carga muerta que pusimos acá en el programa? Pusimos 5.3 kilopascales en el primer piso y en el segundo 2.32. Entonces aquí sería 2.32. Pero ese es kilopascales, 500 por metro cuadrado. ¿Cómo hallo la resultante? Esa sería como la carga. ¿Cuál sería el área? Muy bien. Hasta ahí tengo solamente en cuenta la carga muerta adicional que pusimos acá, pero no era la única. ¿Qué más? ¿Más qué? Más la carga de los muros. ¿Cuánto sería? 1.39 tengo yo, bueno. Similar. Más 1.39 por cuánto? 37.5. Bueno, hubiera puesto 37.5 en factor común porque falta también otra. El de las vidas, que es 1474. Más. 1474. Ah, pero ya está en kilonewton. No, sí, 74. Bueno, 14 ya está en kilonewton, listo. Hasta ahí tengo todo esto de descarga muerta. Entonces falta más la carga viva. ¿Cuánto sería la carga viva? 0.5 por 37.5. Sí, hubiéramos puesto 37.5. Todo bueno, no importa. ¿Cuánto suma eso? Estamos comprobando el índice de estabilidad,
que por experiencia, pues en casa no siempre es menor a 0,1, pero calculémoslo, porque si lo necesitan calcular para un edificio de más pisos, pues es la misma fórmula, ¿sí? Este también se hace mucho en la estructura metálica, es este Q, cuando uno quiere calcular si los pórticos son arrastrados o no. Entonces, 171.8. Listo, tenemos P de la fórmula. Necesitamos la deriva. La deriva del centro de masa de ese piso, ¿cuál será? Muy sencillo. ¿Cuál era el cortante en ese piso? El mismo 212 que pusimos, ¿cierto? 212 kilonewton, que fue la fuerza cortante de piso sobre la rigidez del piso 2. ¿Cuánto era la rigidez del piso 2? Pero ese 212 no es el que no es real, o sea, es el con el que calculamos la deriva. Ese no es el real, pero para el muro. Pero para el Q, muy buena pregunta, para el Q de todo el edificio es el índice de estabilidad de la estructura, mejor. Parece si es válido, porque esa es la fuerza de todo el edificio, ¿cierto? Esta sería el cortante de todo. Entonces, 212 sobre la rigidez de piso. Entonces, ¿cuánto era la rigidez del piso 2? Ah, pero tenemos que ponerle dirección. Entonces, colocémosle dirección X. Hagámoslo en dirección X. Entonces, sería sobre la sumatoria de rigideces en X. ¿Cuánto es ese valor? En el piso 2, ¿no? En el piso 2. Lo consultan en casas. ¿Dónde lo encontrarían aquí en casas? Ese valor de rigidez. ¿En qué listado? Derivas y rigidez. O simplemente pasan esto a un Excel, lo suman. O lo suman a mano. O aquí en derivas y rigidez encontramos esto. Esta ventana. Y en el piso 2, dirección X, necesitamos la rigidez, que sería esta, 35.926. Calculen esa deriva. Y eso está en kilonewton por metro. O sea que el resultado me da menos. 5.9 milímetros. 5.9 milímetros. También podemos confirmar eso aquí en la memoria de cálculo del programa, donde están las derivas del centro de masa. A ver, vamos a ver. Piso 2, dirección X, deriva centro de masa, 5.88. 5.9. Ya tenemos deriva del centro de masa. Cortante, pues que es este mismo. Altura de piso, ¿cuánto es la altura del piso 2? 2.64. Listo, entonces calculemos el Q de estabilidad en el piso 2 en dirección X. Entonces sería P 171.8 por delta 5.9 dividido entre 1000, para pasarlo a metros, dividido entre cortante 212. Recuerden que es cortante, ¿no? Este es cortante, que en el piso 2 pues es la misma fuerza, pero en el piso 1 es la acumulación de fuerzas por la altura del piso, que es 2.64. ¿Cuánto nos da ese? 18 milímetros. ¿Cuánto? 2 milímetros. 1.8 milímetros. Ah, no, No sé, perdón. 1.8 litros. Eso no tiene unidad. 1.8 por 10. no, pues entonces algún error de unidad tenemos. No. 1.8 por 10. Ah, bueno. Con todos los 1.8 por 10 le va a hablar. Menos 3. O sea, 0. doble 0.18. No tiene unidad, ¿no? Es un índice. ¿Qué concluyen con ese índice, muchachos? ¿Cómo es menor a qué? A 0.1. Entonces, no. ¿Sí? Hay otro límite, dice la norma, que si Q es mayor a 0.3, esto sí es peligroso porque dice que es inestable. ¿Sí?
O sea, para que te den inestable tienes que tener muy pocos muros o muy pocos pórticos. O sea, es mejor que reevalúe su estructura. Pues obviamente no P delta y es estable, ¿cierto? Al menos con el índice de estabilidad. Miremos el índice. Entonces, ¿lo calculamos en qué losa? En el diafragma de la losa piso 2 en X. Sí, porque tomamos todas estas fuerzas y todo esto es para el piso 2. Entonces vamos por aquí y en X, miren, que está 0.0018, ¿sí? Nos dio lo mismo. ¿Sí? Si lo quisiéramos hacer en el piso 1, ¿qué cambian en esos cálculos? Cortante es la suma de ¿qué? De fuerzas. ¿La deriva es la misma? No, porque la rigidez y cortantes son diferentes. Entonces, esta cambia. El P, ¿cómo calculan P? El P a veces, digamos que hay equivocaciones, el P es la sumatoria. Digamos, si yo estoy en el piso 2, pues el P del piso 2 pues sería lo mismo que calculamos acá. Digamos, esta sería la carga en el piso 2. Pero en el piso 1 tendríamos que sumar. Coloquémosla aquí, así, a ver. Pongámosle en vez de P, pongámosle carga. Carga en el piso 2, o W. W en el piso 2, y acá tendríamos un W en el piso 1. Y P en el piso 1 es igual a W en el piso 1 más W en el piso 2. Es una sumatoria. Una sumatoria de cargas. ¿Sí? Ejemplo, o sea, en el piso 2 vamos a tener una carga total, que fue la que calculamos allá, y en el piso 1 vamos a tener una carga total también. Pero este P es la acumulación de cargas, porque cuando yo llego al piso 1, pues tengo también la losa de encima. Entonces P en sí es la sumatoria de cargas. ¿Sí? Como si fuese un cortante, se va acumulando porque los pesos que están por encima se van aumentando. Entonces este P sí cambia. El cortante de piso también, la altura de piso cambia a 2.54, creo. Entonces, bueno, conclusión. ¿Para qué sirve el índice de estabilidad? Para dos cosas. Para concluir si es que inestable o estable y el límite es 0.3, y otras cosas para ver si se debe calcular efectos ¿qué? P delta. Y esto no solamente para muros, o sea, lo pueden calcular en un edificio, en pórticos metálicos. Este calculito es importante, hay que presentar las memorias de cálculo de curaduría. Bueno, entonces ese es el índice de estabilidad. ¿Qué es el comentario? Si usted le dan leer y analizar geometría, le sale un comentario aquí, ¿no? Estructura estable se refiere a eso, que es estable por ese coeficiente Q. Entonces, si es estable es porque es menor a ¿cuánto? A 0.3. Porque cuando es menor a 0.1 es que no hay necesidad de calcular efectos P. Y bueno, y como es menor a 0.3 también, pues no, ese sería estable. ¿Tienen alguna pregunta del Q? ¿No? Entonces, ya sabemos que efectos P delta no hay que tener en cuenta, que la deriva total sería igual a la suma de las derivas. ¿Cuáles? ¿Cuáles derivas? Debería sumar acá. ¿Esta qué deriva es? La del centro de masa torsional. Te sumo la del centro de masa y torsional, ¿y qué me da? La total. ¿Qué hago con esta total? Creo que la segunda que, o sea, es torsional piso 1 o No, esta torsional es con excentricidad de diseño 1, con excentricidad de diseño 2, más la accidental menos la accidental. ¿Sí? ¿Qué hago con este número? A ver, chequeemos el piso 2. ¿Cómo chequeamos las derivas con esos números? Se divide Muy bien, entonces ¿cuánto sería la mayor de todas? Esta. En porcentaje, ¿cuánto es? Entonces, porcentaje de deriva máxima.
sería 7.2 milímetros sobre la altura del piso. ¿Cuánto es? ¿Del segundo? Sí, el segundo. 264. 264 por 1000, ¿no? Y esto por 100. Bueno, o sea, por 10 al final. Dividido entre 10. O sea, 0.27%. ¿Estamos bien en el piso 2? En X, ¿no? Esto es apenas en X. ¿Esto menor a cuánto? Al 0.5%, y ahí es una manera de chequear derivas. Otra manera es que usted multiplique 0.5 por cuánto? Por 264. ¿Cuánto le da 0.5 por 264 y por 1000? Ah, bueno, pero este está en porcentaje. ¿Cuánto le da? En milímetros. 0.5% por 264. Que a algunos ingenieros pues les gusta chequearlo en valor absoluto, no en porcentaje. 13. Entonces, ¿cuál es su límite en milímetros? 13.2. ¿Alguna excede eso? ¿Alguna excede? No, ninguna. Entonces está pasando por derivas. Otra manera de verlo. Esos porcentajes también están acá en estos listados de abajo. Miren acá, MX5, ¿cuánto fue que calculamos? 0.27%, acá está 0.27. Ok. Una vez chequeada derivas, ya sigue el proceso de diseño de los muros, que ya es lo que sigue, que vamos a hacer en clase. Diseñar ante resistencia a los muros, con las fuerzas internas que ya tenemos aquí de casas, tanto cortante como momento. Vamos ahora a calcular la resistencia y la demanda de capacidad de los muros. Pero antes de hacer el diseño, ¿qué toca hacer? ¿Chequear qué? Derivas. Pero antes, ¿qué toca que hacer? Todo lo que hemos hecho: longitud mínima de muros, distribución simétrica, todo toca que hacer. Esa casa está chequeando derivas, pero ¿en qué está mal? Todo lo demás, ¿cierto? Longitud mínima, ¿qué más? Distribución simétrica, diferencia de rigidez también creo que no chequeó una. Sí, es del 10%. No cumple el 10%. Todo eso habría que corregirlo antes de entrar al proceso que estamos haciendo. ¿Y eso dónde lo va a corregir usted? En el trabajo final, ¿cierto? Ya escogió usted su compañero. ¿El de al lado? ¿Ya está? El de al lado. O sea, usted en el trabajo final, ¿qué tiene que mostrar? ¿La estructura la entra a diseñar o antes chequear derivas? Chequear derivas, pero usted tiene que mostrar antes que distribución simétrica, longitud mínima, diferencia de rigidez, mostrarla antes y después. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿qué propuso Nosotros los usted? chequeos antes y nosotros los chequeos después. Y eso es lo que pues, espero que presenten en el diseño del trabajo. Ah, pues así tal cual como está aquí. Pero decir que arreglo para hacer. ¿En qué tipo de mampostería es? No en qué tipo de unidad, en qué tipo de sistema estructural. Entonces, coloquemos aquí como título: dimensiones mínimas para el diseño de mampostería confinada. Para el diseño de los muros, pues tenemos que partir de unas dimensiones mínimas. En el concreto, ¿cuánto es el porcentaje de área de acero mínima? Para columnas. 1%. O sea, hay unos mínimos también acá, ¿sí? De columnetas, de muros. ¿Cuál es el RO mínimo de vigas? ¿Cuál es el acero a flexión mínimo de una viga? De una columna, 1%. ¿Y de una viga? Sí, más o menos para un 21, lo común, 21 megapascales.
0.03 el RON. 0.3%. ¿Cuál es la dimensión mínima de una columna en Popayán? 30 centímetros. Entonces, así mismo, para mampostería combinada tenemos que poner esos mínimos. Antes de hacer un diseño tenemos que imponer lo mínimo. Vamos a hablar primero de los mínimos de la columneta. Coloquemos entonces ahí como título columneta. ¿Cuál será el espesor mínimo de las columnetas? El espesor del muro. ¿Pero puede dejarlo más grande? Sí. Pero tendría una desventaja dejarlo más grande. ¿Cuál sería? El espacio. El espacio, un arquitectónico, y constructivamente, ¿cuál sería? Por maleta. Si usted lo deja igual, el espesor de la columneta, lo deja igual al espesor del muro. Muy bien, ¿sí? El muro sirve como apoyo de la formaleta, una tablita como el compañero Isaac. Pero si no lo deja igual, pues tendrías que colocar bastidores, ampliar la formaleta. Pero mínimo el espesor del muro. Puede hacerlo más grande, pero mínimo el espesor. Bueno, ¿y qué espesor mínimo? ¿El efectivo o el nominal? ¿El espesor nominal o efectivo? Nominal. Nominal, ¿cierto? Aquí lo que dice en esa figura es que el espesor nominal. Profe, el espesor mínimo para mí es 100. ¿Cómo sería la distribución del acero número? ¿Cómo otra vez? El espesor mínimo del muro es 11 centímetros. Ajá. ¿Cómo quedaría la distribución del acero? Primero, el recubrimiento no es 4 sino 2. El estribo no es número 3 mínimo sino número 2. Entonces empieza a ampliar tu espacio un poquito. Área mínima de una columneta, 200 centímetros cuadrados. Área mínima de una columneta, 200 centímetros cuadrados. ¿Eso es poquito o mucho? A ver, para nuestro ejemplo, ¿cuánto es el tamaño de nuestro espesor nominal? Entonces, ¿cuánto debería ser la otra longitud mínima para cumplir los 200? Entonces digamos que manejamos la misma unidad que estamos manejando de 11.5 de espesor. 17. ¿17? 200. Entonces, si nuestro espesor nominal es de 12.5, pues la dimensión mínima en la otra dirección, no el espesor nominal del muro, sino en la otra, sería 17. Punto 39. 17.5 es 4. Así no, pero ¿por qué así? Yo la despejé. ¿Cómo? Bueno, no es no el espesor del ladrillo. A ver, hagamos aquí una figurita. Es de esta, pues. ¿Este es el espesor de qué? Nominal, ¿cierto? ¿De cuánto es, para el ejemplo? ¿Y cuál es la otra dimensión? Esta. Y esa sería 0.17. Sí, porque uno en obra pues mide de 0.5 centímetros. Por esa regla. No, pues sí, mejor. ¿Qué les parece la columneta? ¿Pequeña, grande? Pero es lo mínimo. Pues yo diría que es gigante.
Bueno, esta sección de columnera, no, dejémoslo para luego. Ubicación de la columneta. ¿Dónde ubicarían la columneta? Al finalizar. Ubicación. Es en los bordes de los muros, ¿cierto? ¿Dónde más? También en la intersección entre muros. En la intersección entre muros. ¿Dónde más deberíamos ubicar columnetas? Hay una separación máxima. Entonces vamos acá a la norma a buscar la separación máxima entre columnetas. ¿Cuánto les parece una distancia máxima hacia el ojo? 6. ¿6 metros? No, 6 mucho, ¿cierto? Entonces vamos al capítulo de 10, donde está la mampostería confinada. Hasta donde alcance, no. Entonces dice, ubicación. Deben colocarse columnas de confinamiento en los siguientes lugares. En los extremos de todos los muros, o sea, en los bordes. En las intersecciones, ya las colocamos. En lugares intermedios a una distancia no mayor de 35 veces el espesor efectivo del muro. Entonces, coloquemos eso. Entonces, a una separación máxima entre 35 veces el espesor efectivo del muro y qué más. Alcanza a ver, ¿cierto? Eh, 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento. O sea, 1.5 veces sería la altura libre, mejor. O 4 metros, la mayor. O sea, el límite sería 4 metros, así como una referencia. No 6 metros, tampoco 3, pero. Para nuestro ejemplo, ¿cuál sería? Distancia libre, altura libre. Sí. Hagámoslo para nuestro ejemplo, para ponerle numeritos. Entonces, ¿cuánto sería para nuestro ejemplo 35 veces el espesor efectivo? Recuerden que el nominal en nuestro caso es igual al efectivo. ¿Por qué? Porque es maciza. Todo es maciza. Entonces, calculen 35 por 0.115. ¿Cuánto? 403. 3. Y 1.5 es la altura libre, sería 1.5 por 254 menos, ¿cuánto fue que le colocamos de confinamiento? ¿25 o 20? 25. Esta es la H de la viga de confinamiento, ¿cierto? Entonces, ¿el espesor es el efectivo? Sí, ahí decía la norma del efectivo. ¿Cómo? 3.4 metros. O 4 metros. ¿Cuál escogemos? ¿La menor o la mayor? La menor, porque una separación máxima. Entonces, 3.4 metros va a ser nuestra separación máxima. Para el ejemplo.
para el ejemplo. Para el ejemplo de clase. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ahora, para que no se aburran, Pues sí, sí. Pena unas 2:40. A ver, es que necesito que para el siguiente martes traigan la ubicación de columnetas en los planos. ¿Sí? Entonces empecemos aquí en clase. ¿Sí? Entonces empecemos del primer piso. ¿Sí? Empecemos del primer piso. Otra cosita, las columnetas también dice la norma que deberían ir continuas desde la base hasta el final del muro. También escribamos esto acá. Entonces, continuas. Esto es importante cuando hagamos la ubicación de columnetas, tener en cuenta esto, porque a veces les queda mal por este tema. Continuas desde la base hasta finalizar el muro. Y el muro puede finalizar en cubierta o puede finalizar en entrepiso, pero si el muro 2 pisos, pues en cubierta. ¿Sí? Es decir, tenemos aquí una gráfica que siempre la tomo de referencia. ¿Dónde ubicarían columnetas? Es un alzado del muro. Este es el entrepiso o diafragma piso 1 y este es la cubierta. 1, 2, 3. Acá tenemos que colocar una columneta y hasta arriba, ¿cierto? Acá otra. ¿Dónde más? Esta, y tiene que ir continua desde dónde. Entonces cuando hagamos el dibujo ya en AutoCAD tienen que tener en cuenta eso. A veces se lo olvida porque uno en AutoCAD no trabaja ahí en alzado sino en planta. Entonces en planta a veces se equivoca. Lo que tenemos que hacer en planta es superponer los del segundo en el primero y ponerlas continuas. He visto bastantes proyectos con ese problema. Las proyectan acá en el segundo y les queda aquí mocho, entonces usted empieza a ver. Y es problema de manejo de dibujo, ¿no? Entonces empecemos a hacerlo en AutoCAD. ¿Qué va a hacer primero? Haga la columneta. ¿La dejamos con el mínimo o un poquito más? ¿Qué opinan? Un poquito más por columna. ¿Cuánto un poquito más? ¿Qué? 5. No, tampoco. ¿0.18 o 0.20? 0.20. Listo. Entonces, en AutoCAD van a hacer un bloque. Ya saben hacer bloques, ¿cierto? Hagan un bloque de dimensión 0.115 por 0.2. Y le va a poner en el bloque uno de esos nombres. En ese bloque le va a llamar CS1 aquí. Le va a poner un texto. En ese bloque le va a poner un texto que se llama el CS1. Te genere por favor ese bloque en AutoCAD con nombre CS1. Aquí 20 centímetros. Por favor haga ese bloque. Si lo tienen en inglés o en español. Te raya el piso, block. Cuando lo tengan en español para activar un mando en inglés, simplemente raya el piso. Le pido un nombre, ¿no? El nombre le va a hacer CC1. Ah, pero primero tienes que hacer el dibujito. Primero hagan el dibujito. ¿Está?
estos metros. ¿Ya? ¿Y dónde me lo vas a pegar? ¿Cómo así? No, o sea, lo puedo colocar de cualquier medio y luego me lo... Ya. Pero entonces, ¿para qué le coloco? No, los no estructurales dejémoslos sin columnetas porque los vamos a diseñar en mampostería parcialmente reforzada. Son más económicos. Se ha visto en obra que no estructurales y combinadas quedan caros, se demora más, pesan más. Entonces, Me las azules estoy en... ¿cómo? En el punto que colocamos el centro. Una esquina. Sí, una esquina puede ser. ¿Dónde están los planos? Pues aquí tenemos los planitos. Dibujamos el bloquecito. ¿No? Entonces de 0.115 por 0.2. Voy a colocarle texto también. Es importante que para la lectura rápida en construcción le coloquen aquí dentro de la columneta el texto, porque a veces salen 2 o 3 tipos de columnetas y esto le ayuda rápidamente a identificar la sección transversal sin ir a medir nada ahí en planos. Ya está bien. ¿Cómo? Ah, usted elija. Digamos, uno podría elegir como el criterio que si el que ya dibujé ya tenía 2 al borde en esta dirección, pues para el otro lo dibujo en otra dirección. Dime. ¿Me recuerda las dimensiones de la columna? 0.115 por .20. El texto que haga parte del bloque. Todo dentro del bloque, el texto también. Sí, porque recuerde, ¿cuál es la ventaja de un bloque? Y es todo. O sea, si usted en un momento quiere hacer otro tipo o quiere cambiar el nombre, pues le edita uno y le hace. Sí, edita todo, sí. Entonces, raya el liso, block. Entonces mi bloque se va a llamar CS1 y los objetos son estos y el punto base es este y listo, ya quedó nuestro bloque. Entonces lo desplazo y empiezo con la ubicación. Ojo, solamente en muros estructurales. ¿Okay? Entonces voy a empezar con el MX1. ¿Cómo lo modifico? 2 en los bordes. Uno en cada borde. Voy a borrar el diafragma por ahora, creo que los tengo proyectados acá, sí. Y voy a borrar los diafragmas para que no me causen interferencia. Aquí es donde decía el compañero, aquí en la intersección, ¿qué sentido elegimos? Es que, a ver, si lo dejas así,
¿A cuál le quita un poquito de resistencia? ¿Al de Y o al de X? Si lo dejan en esta dirección con el círculo. Eso ya lo Al de Y le estamos quitando un poquito, ¿no? Entonces, y tiene menos dimensión, entonces podríamos dejarlo al revés ahí. Ahí el criterio es libre. Lo importante es que cumpla con que los coloque en los bordes, en la intersección y con una separación máxima. Digamos, el criterio de si lo coloco en el débil es un criterio, digamos, propio que podemos asumir. Ese va a ser mi criterio ahí con ese. Por ejemplo, ¿cuál es más fuerte? ¿Este en Y o en este X? En ese, en Y. El de Y, entonces lo dejo en el D. Y así. Entonces aquí otro. Aquí otro. Voy a terminar el de Y una vez. Este MY4 ya tiene los extremos, listo, ya tiene intersección, pero no cumple uno, creo. No, la distancia ahí es 4 puntos. La separación máxima, ¿cierto? Entonces medimos la separación máxima. Esta separación máxima, hay que notarlo aquí, se mide entre centros de columnetas. Entre centros de columnetas. El criterio que estamos leyendo ahorita en clase, que no está escrito en la norma, es dejarle la orientación fuerte de la columna hacia el muro débil, o sea, el muro más pequeño, como para reforzar. Cada uno le tiene que dar. Hay algunos diseñadores que optan por hacerle doble columneta, o sea, hacerle esto así, como una L. Creo que salen muchos tipos, pero no es necesario, no, con que ya tenga una en el borde. ¿Sabes mucho? Porque es que acá le ponía al revés. Este muro no cumple de aquí a aquí, es 4,71, excede 3,4 metros. Entonces le colocamos otra columneta aquí en la mitad, puede ser. Entonces sacamos la mitad. Y a la mitad colocamos la columneta. Coloquemos una columneta en dirección Y, ¿no? En sentido Y, para que quede alineada con el muro. Porque es en la zona fuerte. ¿Dónde está la mitad? Otra línea, por favor. ¿Cuál? No, la blanca. Hasta acá abajo. No la hay. Ahí está. Ahí está el problema. Marca una línea. Es que hay muchas referencias. Una línea. Sí, habría que hacer una línea o colocarlo por aquí. Bueno. Y luego ortogonal. No está el ortogonal. Ahí no está. Pues ahí tendríamos ya ese muro en Y cumpliendo con separación
máxima con bordes e intersecciones. Eso en el piso de abajo, MX3, que sería ahí este. la columneta está bien, no, arriba siempre no continúa, entonces la volteamos. Buena pregunta. O sea, sería, no, esta no, porque si no se sale del muro. Claro, Arriba. yo quería voltearla o vertical. O como este muro no le sucede esto, sino este muro, el que estás diciendo ahí, creo que es continuo hasta el segundo, no todo. Es así. Pues ya tiene la de los bordes, ¿cierto? Tiene la de por acá en la parte intermedia. No sé si eliminar la arriba. Ah, claro, esto no cumple. Habría que voltearlo. Si no son, sí, volteémoslo. Entonces miren que el criterio del débil también tiene que ir traslapado con este criterio de continuidad. Entonces, la voy a voltear. A ver, antes de irnos, haga al menos este muro, el MX2. A ver, quiero ver cada uno que haga el muro MX2. En el primero y en el segundo piso. ¿Cómo? No, ya lo pagamos. Sí. ¿Me hace falta? A ver, entonces por favor, haga el MX2. Y estos chiquititos. ¿Cuáles? Los de abajo. ¿Cuál es chiquitico? Es Sí, claro, sí. Profe, ¿cuál es el criterio para ponerlo horizontal o vertical? Dos criterios. El primero que elegimos es poner el sentido fuerte de la columna hacia el muro que esté más débil, o sea, más pequeño, Al más como para débil. reforzarlo más. Pero aquí nos dimos cuenta de un problema, otro criterio de acá. Aquí lo hemos colocado en X, pero resulta que este muro se suspende en el segundo y esta columneta queda sobresalida. ¿Sí? Si vamos al segundo piso. Puede pasar lo mismo con el murito abajo. Muy bien, entonces aquí, mira, ya no existe. Entonces esta columna hubiera quedado aquí sobre. Ah, claro. Entonces la volteamos otra vez por eso. Por favor, haga la del MX2 y ya. MX2, creo que en MX2 a veces se Descargó equivoca. a la 1 minutos. Se acabó mi batería. ¿Qué tiene especial el MX2? Ya se tiene más muros, toca hacerle 4. Hay que hacerle 4 columnetas. Sí, pero a ver, ¿me puedes hacer más? No, pero es que eso finaliza. Ah, sí, ok. Entonces, Graduarme me gradúo, pero pues. Demore 6 meses más. por favor, evitar esta situación, ¿no? Que una columneta les quede sobresalida del muro así. Evitar que columnetas sobresalgan. Bueno, entonces nos vemos el jueves.